Bueno, buenos días a todos. Espero que anden bien. Gracias por sumarse, gracias por estar ahí. Como decimos siempre, gracias por dedicarnos tiempo. Todo esto que generamos contenido, nos ponemos, bueno, a tratar de debatir sobre consultas que nos hacen llegar y preguntas, bueno, que van surgiendo a medida que vamos dando los webinars. Todo esto que preparamos no tendría sentido si ustedes no están ahí, así que nuevamente muchas gracias por sumarse y por dedicarle tiempo a las capacitaciones. Esto lo vamos a estar grabando, así que después también si se pierden alguna parte o quieren repasarlo, va a estar en YouTube subido. Y bueno, vamos a arrancar entonces, como decía Jessy, hoy con orientándonos más a algo que nos vienen preguntando es ¿por qué hay tantos modelos de cámara? ¿Cuál elijo? O sea, ¿por qué hay tantos? ¿Siempre encaro la misma? ¿Hay alguna con alguna aplicación en particular? Entonces, bueno, vamos a estar viendo ahora cómo elegir la cámara adecuada de acuerdo a la situación o el escenario que se presente. Lea va a estar ahora ahí escuchándolos o leyéndolos, mejor dicho, en el chat, así que cualquier consulta la hacen a través de ahí, a lo sumo paramos la presentación y charlamos, digamos, sobre lo que se presentó, o si no, bueno, después explicamos todo y al final hacemos un bloque de preguntas. Después igualmente Lea va a estar nombrando, mostrando toda la aplicación de todo lo que vayamos viendo ahora, que va a ser más conceptual o ver algunos ejemplos, más partiendo desde la base, o sea, desde cómo arrancamos en analógico, verlo también aplicado a IP y en sí en todos los modelos que tenemos de cámaras. Bueno, decía entonces, vamos a abordar algunos puntos. Primero, conceptualmente, es viendo algunas definiciones que nos van a servir para saber, digamos, qué cámara utilizar o si va a servir la que estoy eligiendo. Las tipologías de cámaras, los usos, vamos a ver que hay distintas lentes, coberturas, bueno, todo eso es lo que vamos a ir desarrollando ahora. Y obviamente, bueno, lo que decía recién, al final todo esto aplicado a algunas de las instalaciones que ya se han hecho, o sea, cómo se abordaron. Lea es el que estuvo más a cargo de eso y viendo qué elegir, qué era lo más adecuado, y les va a mostrar algunos puntos interesantes de donde se instalaron cámaras. Bueno, vamos a arrancar como cuando arrancamos con cámaras, hace unos 3 años o más, ya ni me acuerdo. Decíamos, ¿cómo arrancamos con cámaras? ¿Cómo empezamos a comparar o a ver de qué se trata esto que ya se viene vendiendo hace tiempo, viene evolucionando y se nos ocurrió en su momento analizarlo por el lado del usuario, ¿sí? Cuando alguien le pregunta a una persona que quiere instalar una cámara, dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que querés? ¿Qué necesitas? Y por ahí uno en la cabeza se les termina armando, uno, digamos, como usuario final, dice, bueno, yo quiero ver quién entra a la casa en algún momento que yo no esté, o si ocurre algo, bueno, quién fue, poder identificarlo, y a veces, no sé, pasa un auto medio sospechoso, y yo lo que quiero leer es esa patente, así puedo pasarle los datos a la policía. Entonces, mal que mal, idealmente uno se va armando como usuario estas imágenes que vemos acá, que va a ver clarito la cara de la persona que entró a la casa, o muy clara la patente que la voy a poder leer y pasar ese dato. Cuando vamos a la realidad, el que ya instaló cámara sabemos que cuando vamos a buscar ese video, si no tuvimos algún tipo de consideración en las cámaras, o a veces el cliente nos dice, bueno, yo lo compré, instalame esto que compré, y termina comprando, no sé, cámaras de 720 o unas viejas que consiguió de alguien, de algún familiar, entonces, bueno, sabemos que esa no es la aplicación justa, ¿sí? En realidad, esto de instalar bien una cámara y que se vea bien el video y que sirva para lo que el usuario está esperando, bueno, eso lleva un par de pasos previos eh, o experiencia, en su defecto, que nos va a acelerar esto de los cálculos, ¿sí? ¿Qué estamos viendo acá en pantalla? Bueno, cosas que se terminan perdiendo a veces. En modo noche, esto que estamos viendo de que no tengo la información de qué color era el auto que pasó o la patente no se veía. Eso mismo estamos viendo acá, que si por ahí la imagen la acerco, no se termina de ver nítido esa patente del auto que había pasado, que a mí me interesaba. ¿Sí? Tengo el color porque era de día, pero no pude leer la patente. Alguien saltó la reja, se me llevó la bici, bueno, ¿y quién era? Y no lo voy a poder diferenciar muy bien porque estoy muy lejos
o porque la calidad de imagen es mala. Entonces, para arrancar con esto, vamos un poco a los papeles y a cómo habíamos arrancado con toda esta parte de CCTV a estudiarla. Y empezamos con un concepto básico que es como para definir la calidad de la imagen que estoy viendo, si me va a servir para el propósito que estoy buscando, ¿sí? Ese concepto es el concepto de ppm. Es una manera de medir si los píxeles que están distribuidos en la imagen me va a servir para poder utilizarlo o poder obtener información de eso. Como saben, tenemos cámaras. Vamos a arrancar por otra parte. Básicamente tenemos dos definiciones. Nosotros arrancamos con 2 megapíxeles, donde tenemos esos 2 megas están distribuidos en 1920 píxeles en forma horizontal y 1080 en vertical. Eso es lo que se llama 1080p. Los 2 megas reales. ¿Sí? Después ahí están los 1080n, donde empiezan a hacer cortes de líneas y empiezan a verse un poco más distorsionada la imagen. Nosotros partimos entonces, decíamos, con 2 megas en 1080p, o si no tenemos en IP, el otro que vamos a estar usando ahora como ejemplo, el de 5 megas, que son los 2592 en forma horizontal y 1944 en forma vertical. Si multiplican uno por el otro, le da los megapíxeles que estamos viendo acá en pantalla, ¿sí? Hasta ahí bien básico, arrancamos de cero. Ahora tengo cualquiera de esas dos cámaras apuntando hacia algún lugar donde voy a tener una imagen que se le llama objetivo. Y bueno, quiero saber si alguien pasa por ahí, una persona, si la voy a poder identificar, o si pasa una patente, si la voy a poder leer, que era lo que decía el cliente, lo que me está pidiendo en principio, ¿sí? Por otro lado, muchas veces te dicen, no, yo quiero ver todo, quiero ver lo más amplio posible. Entonces ahí no nos va a interesar por ahí esto de concentrar los píxeles, sino de distribuirlos en toda la imagen. ¿Sí? O voy a elegir una cosa o voy a elegir la otra. Vamos a los píxeles por metro. En la imagen que estamos viendo acá, ¿sí? Si nosotros sabemos que el ancho de la imagen, si son los 2 megas, voy a tener 1920 píxeles de un punto hasta el otro. O sea, tomando una horizontal, yo sé que de acá hasta acá voy a tener 1920 píxeles. Por otro lado, ¿qué puedo saber? La distancia también. Me voy caminando hasta ahí, pongo una referencia, un conito, un palito, un algo, una botella apoyada en el piso, me voy hasta el otro punto de referencia, mido de un lado al otro y tengo el ancho de la imagen en esa horizontal. Si me voy más atrás, se va a ir abriendo, que es lo que vemos acá a la derecha. ¿Sí? Cada cámara tiene un ángulo de visión determinado. Si son de lente fija, va a ser un cierto ángulo, puede ser, por ejemplo, las de 82 grados, que son las básicas que tenemos nosotros, 82 grados de apertura. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? Voy a tener un horizontal que va a estar, digamos, enfrente de la cámara. Entonces, mientras más me alejo, ese ángulo de visión que tengo me va a hacer que la imagen sea cada vez más ancha mientras más me voy alejando. Entonces, los píxeles que tengo distribuidos en ese lugar van a estar distribuidos en mayor distancia. Mientras más me acerco, menos distribuidos van a estar y van a estar más concentrados en ese lugar. Entonces, ¿qué dice el concepto de ppm? Los píxeles por metro me van a dar una referencia de qué tan concentrados están esos píxeles. En realidad vamos a tomar una referencia que va a ser la horizontal, pero aplica tranquilamente también al vertical, o puedo hacerlo como se hacía antes con las impresoras, con el escáner. Todos tienen una cierta cantidad de píxeles, pueden ser por pulgada, cuadrada, milímetro cuadrado. O sea, tengo distintas maneras de ver cómo concentrar esos píxeles. Nosotros lo vamos a tomar como referencia píxeles por metro, lineal, en un cierto lugar. Entonces digo, esa persona parada ahí, voy a tomar 2 puntos de referencia, mido el ancho de la imagen, que era lo que mostrábamos acá. Imagínense que la persona se para acá en el medio. Bueno, yo tengo desde este punto a este punto tanto ancho, y sé que tengo los 1900 píxeles distribuidos todo lo largo. Entonces divido la cantidad de píxeles sobre el ancho de la imagen y me va a dar un cierto valor de ppm. ¿Sí? Hasta ahí es solamente un cálculo. ¿Por qué decimos ese cálculo? Ahora me va a servir como una referencia para compararlo contra otras cosas que van más de forma práctica, ¿sí? Vamos al laboratorio, estamos allá, esto cuando recién arrancábamos, estaba todo vacío. Fíjense que estando cerca de la cámara, donde tenemos el exhibidor, ¿sí? Donde están montadas todas las cámaras, agarramos una cámara de referencia
poniendo esta imagen de objetivo cerca, lo veo de esta manera. Esta imagen que está acá atrás es la imagen que capta la cámara y se la pasa al DVR. Si hago un zoom digital, fíjense que se empieza a pixelar, o sea, hago un acercamiento, como cuando amplío en el celular una imagen o en la computadora, cuando veo las fotos, bueno, de la misma manera voy a hacer acá con el DVR. Amplío la imagen, ya dejo de tener esos 1920 píxeles, lo quiero como estirar y se empieza a ver esos píxeles cuadrados más cerca y por eso se empieza a ver de esta manera. Ya acá, mientras más lejos estoy, peor todavía, más tengo que ampliar la imagen y esos píxeles ya se empiezan a ver uno al lado del otro. ¿Qué pasa acá? ¿Me sirve o no me sirve la imagen para el propósito que estoy buscando? Que es identificar a esa persona y lo que tengo abajo, las dos patentes que usamos hoy en día, para ver si las puedo leer. Bueno, de manera práctica, esto está medido y se van comparando contra determinados patrones, y a lo que se llegó, esto no lo digo yo, están los estudios en los cuales nos basamos, que aproximadamente necesitamos, vamos a tener más bajo. Para identificar una persona, es decir, para saber que es una forma, una persona o alguien que viene caminando y que si es alguien conocido lo voy a poder identificar, bueno, necesito 80 ppm, o sea, los 80 píxeles por metro. Si me voy a lo que es una patente, para poder leerla voy a necesitar aproximadamente 150 ppm. Y si quiero reconocer a una persona, a alguien desconocido, y quiero sacar datos de esa cara y poder almacenarlo y poder compararlos contra distintas personas que van a ir viniendo, ahí necesito cerca de 400 ppm. Todo esto me sirve de referencia, ¿por qué? Porque sin ir a instalar al lugar, voy a poder calcular si la cámara que estoy eligiendo me va a servir o no para ese propósito que me pide el cliente. Si me dice, bueno, quiero ver todo, listo, voy a elegir una cámara con lente fija, voy a ponerlo ahí, voy a orientarlo y nada más. Pero si lo que estoy buscando es en una empresa, en un local, en un shopping, poder identificar a la persona o hacer una base de datos, que son los NVR que tenemos, Face, justamente se orientan a esto, ¿sí? A tener 400 ppm, que eso va a depender de la cámara. Entonces, ¿a qué vamos? Fíjense en estos dos ejemplos. Una cámara común, la más básica. Vamos a arrancar desde lo más básico, vamos a ver si sirve para lo que estoy buscando. A una distancia de 3 metros, tengo un ancho de 4,88 metros. Esto fíjense que está acá la imagen objetivo. Lo que hago es en el pie, en el piso donde está apoyado, mediría hacia un costado y hacia el otro, y cuando llego al límite de la imagen, sería donde tengo que cortar los dos puntos de referencia, 4,88 metros, y sabemos que el ancho de la imagen, como es en 2 megas, son 1920 píxeles. Dividiendo uno sobre el otro, me dan acá que los ppm son 393. Decíamos, para reconocer una persona, poder armar una base de datos, necesito cerca de 400. Fíjense que el detalle de la imagen está perfecto. O sea, esta cámara, por más de que sea una básica, la más básica de las analógicas, tengo a la persona tan cerca, a 3 metros, que la voy a poder identificar, reconocer y armarme una base de datos si esa cámara me lo permitiese, ¿sí? Si nos vamos ya más lejos, esa persona se aleja con la misma cámara sin cambiar nada. ¿Qué pasó ahí? Cambió el ancho. ¿Sí? Por el ángulo que tengo, me empiezo a alejar el ancho de la imagen. Si lo proyecto hacia los costados, me está dando que es 17 metros el ancho de la imagen. Si no estuviese en las paredes, lo podría medir en cada punto. Si otra vez 1920 píxeles, divido uno sobre el otro, me da 112. Fíjense que tengo la forma de la persona, acá está pixelado porque lo aumenté y tengo el zoom digital y lo veo así, pero si lo veo en la imagen original, veo que es una persona que está caminando por ahí atrás, no es un mueble. Entonces se cumple esto, digamos, superando los 80 ppm, tengo como una identificación de la forma, no voy a ver un bulto que se está moviendo y nada más, pero no me permite reconocerla, que es lo que necesitaría mayor definición en definitiva. Entonces, vamos a juntar todos esos datos y plasmarlos ya en lo que tenemos acá. La pregunta es, si quiero tener eso que me pedía el cliente, decir, bueno, che, pasa alguien por la calle y quiero poder reconocerlo, no que ver lo que está por allá al fondo y sí,
uno más del montón. O si pasa un auto, quiero poder leer esa patente. Entonces, ¿qué tendría que hacer para poder cumplir esos requisitos que me está pidiendo el cliente? ¿Qué dijo? ¿Cualquier cámara? No. O si agarro una cualquiera, veo cómo adaptarlo, pero entender los conceptos como para poder aplicarlo. Esto que vimos recién, plasmado acá, o sea, tengo a la persona parada a una cierta distancia de la cámara donde va a estar ubicado, eso me va a dar el ancho de la imagen y la distancia que voy a tener con respecto a esa persona. Lo que puedo hacer es, digamos, empezar a preguntarme, ¿cómo hago más grande esa cosa, ese auto, esa patente, o esa persona, cómo la acerco? ¿Sí? Esa sería una de las preguntas. Decía, bueno, o acerco la cámara, bueno, puedo empezar a tener distintas formas de hacerlo. ¿Cómo agrego más píxeles a la imagen? Sería la otra. Decía, bueno, esos 1920 píxeles no me sirven, necesitaría más. ¿Por qué son estas preguntas? O sea, veo acá la fórmula, digo, ¿cómo aumento los ppm? ¿Cómo que hago que sean más grandes? O aumento el valor de esto, píxeles horizontales, definición de la cámara, ¿sí? O elijo una de 5 mega, eso podría ser una opción, aumento la cantidad de píxeles. La otra opción sería reducir el ancho de la imagen. ¿Cómo reduzco el ancho de la imagen? Y cerrando el ángulo, ¿sí? La otra es cómo hago más angosto el ancho real de la imagen. Bueno, todas estas preguntas son las que en principio les tiro y empezar a maquinarlo en la cabeza y ahora vemos cómo lo aplicamos a los distintos modelos de las cámaras. Lea cómo venimos hasta acá. Bien, Nico, venimos bien, todavía no hay consultas, así que están muy atentos a todo lo que estás explicando. Listo. Bueno, Jessy, entonces vamos a arrancar ahora. Si estuvieron atentos, la pregunta es esa, de lo que estuvimos viendo hasta recién, en base a esto, es la pregunta que se les va a poner aparecer en ahora en pantalla. pantalla. Así que le pedimos a todos que estén atentos para responder la pregunta, que es, ¿cómo puedo mejorar los ppm? A ver si estuvieron atentos a Nico. La respuesta número 1 puede ser acerco la cámara al lugar objetivo. La 2, hago zoom con una cámara varifocal. La 3, elijo una cámara de mayor definición. O la 4, tengo que cambiar el XBR o el NBR. Dejamos unos segunditos para que puedan ir respondiendo. Uy, viene peleado. Vamos a ver. ¿Podemos dar una ayuda, Nico? ¿Pueden ser varias respuestas posibles o solamente una? Porque ahí vienen compitiendo bastante. ¿O no Por cómo viene ayudamos? peleado, estamos viendo que hay varias opciones posibles. Bueno, viene peleado entonces. Puede que no esté tan mal. Hay una que está descartada por todos, siguen igual participando, que es tengo que cambiar el XBR, NBR. No sé, veremos a ver si tienen razón o no. Pero las demás vienen bastante peleadas. Así que aguardamos 2 segunditos más, a ver si alguno más no estuvo atento y no pudo votar. Y terminamos la votación. Siguen votando. Bueno, la terminamos acá. A ver, espero que todos ya hayan terminado. Y compartimos los resultados. Bueno, Nico, quedó así. 43% de las personas dijeron que le acercan la cámara al lugar objetivo y también un 43% dijeron que hacen zoom con una cámara verifocal. Y un 86% eligieron una cámara de mayor definición. ¿Estuvieron atentos o más o menos? ¿Aprobaron? En realidad es que no había una sola solución. Esto que vamos a ver ahora es, por ejemplo, el que respondió acerco la cámara. Y eso va a depender mucho del lugar de instalación que tenga, si puedo llevarme con el cableado y acercarlo hasta el lugar. ¿Sí? Ahora vamos a ir viendo cada una de esas situaciones, cómo se aplicamos, cómo vamos solucionándolo y con ejemplos, digamos, ya de instalaciones reales. Bueno, seguimos entonces. A ver. La primera opción que fue la que pocos seleccionaron es reubicar la cámara, ¿sí? Acerco la cámara hasta el lugar. En realidad acá lo estamos viendo como que la persona fue la que se acercó. Lo que estamos haciendo nosotros es acercar hacia el lugar donde quiero identificar a esa persona o leer una patente. Al acercarme, me corro hacia adelante. Fíjense lo que pasó. El tamaño de la imagen pasó de ser el ancho, pasó a ser de este a este que tenemos acá. Entonces ahí lo que estuvo pasando es que bajó el ancho de la imagen, por ende, al ser un dividendo menor,
lo que va a subir es la cantidad de ppm, ¿sí? Entonces, por eso es que mejora la imagen. Uno, de forma innata, dice, bueno, sí, mejoró la imagen, te acerco, te voy a ver con mejor definición, y listo, y se terminó ahí. En los papeles lo que termina haciendo es esto, ¿sí? Una manera de medirlo, de yo me acerqué, pero ¿cuánto me tengo que acercar a esa cosa, a ese objetivo, como para poder hacer que me sirva ese dato, ¿sí? Esto que nos dice que si yo quiero observar una persona o reconocerla, hasta incluso una cámara básica me podría llegar a servir si sé aplicarla, ¿sí? Si voy a poner la cámara, tengo un pequeño pasillo y puedo ubicar la cámara cerca de la calle, a menos de 3 metros, que es lo que vimos recién, va a servir perfectamente una cámara domo, por ejemplo, puesta en la puerta de casa. No pueden llegar hasta el lugar, antes de que alguien se acerque lo voy a identificar, bien ubicada y bien iluminada, serviría perfectamente. No tengo por qué cambiar la cámara a una de mayor definición. Si lo que quiero es leer una patente más alejada, bueno, ahora vamos a empezar a ver qué otras opciones hay. Otra de las cosas, imagínense no lugares donde tenga que cubrir que sean más amplios o que yo que tengo un lugar abierto y quiero empezar a enfocar y, bueno, sí, no me puedo agarrar la cámara y llevármela, ponerla en un poste y por eso que esté más cerca. Imagínense cosas más cercanas por el hecho de que la situación es así. Puede ser que, como decíamos recién, que esté al lado de una puerta, o sea, un consultorio. Cada vez que alguien va a entrar, yo quiero verlo y tener buena definición de la cara. Listo, voy a poder poner una bullet, una domo cerca del lugar, o incluso estas, las UFO, que son las que tienen el domo adelante, ese domo acrílico. Bueno, lo pongo contra la pared y sé que voy a estar tomándolo de frente. Una línea de producción, si tengo en una fábrica y quiero empezar a ver, digamos, cuando pasen, no sé, leer, por ejemplo, códigos de barra o algún QR, que eso me vaya quedando grabado el video y si hay algún tipo de falla, puedo recorrer el video, escanearlo y obtener esa información. Bueno, esa tranquilamente una cámara fija o de lente fija podría ubicarla ahí. Una caja registradora, quiero ubicarlo como para que vea qué movimiento estoy haciendo de billetes o de productos, también me serviría. Entonces, bueno, no descartamos en este caso una cámara de lente fija. ¿Sí? Tranquilamente puede llegar a servir. La otra opción, que hubo muchos ahí que la eligieron una cámara varifocal. El que ya trabajó con cámaras varifocales sabrá que tiene un ajuste de zoom y de foco. Son dos cosas que tengo que empezar a jugar ahí. Una cosa es cerrar el ángulo, o sea, estoy como acercando la imagen, y después es hacer foco. Generalmente en las cámaras de celulares, en las digitales, digamos, de fotografía, lo que es, todo eso es automático, ¿sí? Hago el zoom y lo ven que al rato hace como que se estabiliza la imagen, y lo que está haciendo es foco, o sea, está viendo que los contornos sean nítidos, y bueno, ahí es cuando enfocó. Tenemos cámaras varifocales, tenemos desde las básicas, que son más económicas, que son con una perilla, digamos, como para poder ajustarlo, y hago el ajuste varifocal. Total, eso se hace una sola vez generalmente en el momento de instalarlo, y después no se ajusta nunca más. Y si no, la otra opción es, si tienen que instalar muchas varifocales, bueno, ya me iría a modelos IP, donde tenemos varifocales motorizadas, ¿sí? Si yo quiero estar regulándolo y el día de mañana eso me lo corren y lo tengo que estar ajustando más dinámico, bueno, elegiré una motorizada que hasta incluso lo puedo hacer desde el celular ese ajuste, ¿sí? Pero bueno, basándonos esto a lo que vamos apuntando ahora de los ppm, ¿qué sería hacer con una varifocal? No puedo acercar la cámara. Yo estoy en la puerta de calle, quiero ver los autos que van cruzando desde la esquina, quiero tener un registro de todos esos autos que van a cruzar por la calle por si pasa algo. Bueno, podría ser, en lugar de dejar abierto el ángulo como para que tome todo el ambiente, podría poner dos cámaras. Una que tome todo el ambiente. Cuestión de que vea el contexto en sí. Y la otra es, con el ángulo cerrado, concentro los píxeles en ese punto que quiero leer la patente, sería apuntándola más hacia abajo y centralizada ahí. No estoy diciendo ninguna magia. Fíjense, el que va por General Paz o por una ruta, cómo miden las que son de velocidad y de chequeo de las patentes. Hacen eso justamente. Concentran con una varifocal el punto donde estoy cruzando el punto de medición, le dejo un rango corto como para que se pueda mover. El foco lo voy a hacer en ese punto, ¿sí? Siempre tengo un pequeño recorrido de tolerancia. Entonces voy a poder leer la patente, el foco lo estoy haciendo en ese lugar, lo que tengo que tener es obviamente buena iluminación, aprovecho que sea
la refracción que tiene la patente en sí. Entonces le doy buena iluminación, tengo rebote, lo leo, cierro el ángulo como para tener concentrados los píxeles, y si nos vamos a la fórmula que hicimos acá, el ancho de la imagen lo terminamos cerrando, otra vez lo mismo, en vez de acercarnos, cerramos el ángulo, concentramos los píxeles, 1920, si seguimos con el mismo ejemplo de antes, de los 2 megas, y en lugar de tener una cámara de mayor definición con este ángulo, capaz que con una de 2 megas, pero cerrándolo me sirve mucho más, y bueno, lo haría en ese punto. Hay veces también que, bueno, así como están las varifocales, para una aplicación en particular, como decíamos recién, hay una barrera, quiero ver cada persona que entra, poder tomar la patente. Podría ser también que sean distintos puntos. En algún momento hablamos de los webinars anteriores, por ejemplo, el DVR Link. O sea, lo linkeo con la alarma, se dispara la alarma en algún punto, pero alguien que use una barrera, que la PTZ se mueva, vaya a ese punto, haga foco, que esté alejado, y bueno, concentraría los 2 megas, por ejemplo, que tenemos de definición en ese lugar y nada más. ¿Necesito ver todo? PTZ, abro el ángulo por completo y se quede mirando y hago un paneo de todo el lugar. Entonces, si son varios puntos los que tengo que ir visualizando, ahí aplicaría directamente una PTZ. Bueno, creo que hablamos de todo lo que estaba acá. Bien, continuamos. Esto ya lo hablamos en uno de los webinars anteriores y les mostramos todos los ejemplos que habíamos tomado en principio, ¿sí? Cuando agarramos todas las cámaras que teníamos, las analógicas, y las pusimos a prueba. Sobre todo en la prueba, esta estaba orientada a poder medir el alcance de los infrarrojos, ¿sí? Necesitábamos un lugar donde no haya iluminación, nos fuimos a un lugar que era campo abierto, pusimos los distintos modelos de cámaras, incluso una PTZ, y medimos en ese lugar. Lo único que teníamos era el monitor, que era lo que podía llegar a iluminar el lugar, pero como estábamos haciendo las pruebas, ya pasando los 5, 10, 15, hasta 60 metros, que es lo máximo que nos decía, digamos, por infrarrojo, que ilumina una PTZ, bueno, quisimos ponerlo a prueba, y eso fue lo que habíamos hecho. En ese lugar teníamos 2 tipos de pruebas. Por un lado, las cámaras con lente fija. Entonces, ¿qué pasaba acá? Nos íbamos a ir alejando, la imagen se iba a ir degradando, o sea, no iba a tener tantos píxeles concentrados en el punto donde yo quiero hacer foco, donde quiero tener el objetivo, y entonces, estando cerca, es lo mismo que pasaba en laboratorio. Estando cerca, veo perfectamente, los ppm me dan, cuando empiezo a alejarme, los ppm empiezan a bajar, y bueno, ya se empieza a degradar la imagen, que van las dos de la mano, ¿no? Entonces acá me terminaba definiendo, bueno, ¿qué puedo hacer para mejorar eso? Lo que estábamos hablando recién. Cerremos el ángulo. Lo que hicimos entonces es poner puntos de referencia, punto y punto. Entonces nos íbamos acompañando a medida que me iba alejando. La cantidad de ppm las queríamos mantener constante, entonces a medida que nos íbamos alejando íbamos poniendo 2 puntos de referencia, y lo que hacíamos era con las varifocales ir cerrando el ángulo como para que se mantenga la calidad de esa imagen, que se mantengan los ppm como para que yo pueda seguir identificando o reconociendo una persona mientras más me terminó alejando. Entonces fíjense que hasta cuando me alejo con la cámara fija, con la lente fija, no podía hacer nada más que, bueno, veo, hago algún cálculo y nada más, me doy cuenta que no me sirve, pero con la varifocal sí, me empiezo a alejar. Fíjense que están los 2 conos de punta a punta, y bueno, ahí voy cerrando el ángulo, y a medida que me voy alejando, tengo esa concentración de píxeles en la imagen, y tranquilamente puedo saber si voy a poder leer una patente en ese lugar, siempre y cuando, o sea, esto después empiezan a tomar otros factores, ¿no? Donde si el auto, yo voy a tratar de ubicar la cámara como para que el auto venga de frente, por eso en la mayoría de los lugares están como ubicados desde altura, que nadie me los interrumpa, los veo de frente, con un cierto ángulo voy a tener, es la única desventaja. No puedo ubicarlo de frente al auto, obviamente lo voy a tener que levantar un poco, pero podría tenerlo un poco de costado. Bueno, esos ángulos son los que van a poder después influir en cómo lo voy a visualizar. Pero en principio tener una aproximación de si me va a servir o no la cámara y hasta dónde tengo esa limitación. La varifocal no es infinita, puedo cerrar el ángulo hasta cierto ángulo, que eso es lo que está volcado también en las fichas técnicas. Si vieron nuestras fichas técnicas, las varifocales aplican desde los
90 grados, 100 grados, depende cuánto le da la apertura máxima, hasta unos 30 grados. Si es la varifocal, la PTZ, seguramente se va a cerrar más, casi llegamos hasta los 3 grados, ¿sí? Eso me va a permitir ver mucho más lejos. Entonces acá lo que tenemos es lo mismo que estábamos hablando antes. Los 1920 píxeles, los 2 megas, los concentré en este ancho de imagen, y bueno, ahí hago el cálculo del ancho que me dio en este lugar, divido los píxeles y veo cuántos ppm me da. Mientras esté más cerca y esté dentro del rango de regulación del ángulo de la cámara, de la parte varifocal, no hay problema, o sea, yo lo voy ajustando y hasta puedo tener mejor definición. Subo los ppm cerrando el ángulo. Llega un momento, que esto que hablábamos recién, que la limitación es que empiezo a cerrar el ángulo, me llegué contra los 34 grados, me sigo alejando y bueno, ahí se va a empezar a degradar, ¿sí? Pero mientras estés dentro del ángulo de regulación y esté dentro de esa distancia, puedo mejorar la imagen, sacrificando todo el contorno que no voy a poder observar. Por eso decíamos antes de utilizar 2 cámaras. Fíjense en la cámara, en este caso es una 2050, también a 12 metros y medio, cerramos el ángulo, que se ven los dos banderines ahí de los costados. En este caso lo que estamos observando es que el alcance del infrarrojo, si fuese una patente, pasa con esto que nos pasó, que de no saberlo, esto está impreso en algo reflectivo, por eso sale ahí cumpliendo su función de mostrar a ver qué pasa con una persona, qué pasa con un jean, qué pasa con una campera, y no sobre algo plano que era reflectivo, y por ahí nosotros lo podíamos seguir viendo bien más hacia el fondo, pero una persona que pase cruzando por ahí no va a ser de este material, ¿sí? Bueno, entonces fue eso, las pruebas de ir cerrándolo, y después vamos a hacer como una conclusión de todo esto, digamos, cómo lo vamos cerrando, cómo puedo aprovechar una varifocal para no perder definición en la cámara. ¿Lea, venimos bien? Sí, Nico, perfecto. Justo estaba respondiendo una duda de la cuenta de 1920 dividido el ancho, pues justo me habían preguntado, y no la distancia, porque ahí justo salió la confusión de que en la foto anterior que tenías era 12,5 la distancia, pero recuerden que la división es por el ancho. En esa Ojo imagen... que esos 12,5 son la distancia que tengo desde Exactamente, el centro. distancia O sea, lineal, y el 12 quizás coincida en esa foto, supongamos, puede ser que sea cercano por los banderines, pero sí, eso es lo que nos daría un número, viéndolo así como estamos viendo la foto, eso está arriba de los 200 ppm, así que debe ser menos incluso el ancho. claro, coincide, sí, da con la confusión esta, sí. Exacto, bueno, 2,5 metros. eso por un lado, y justo en paralelo que venías hablando vos, un poquito antes adelantaron y preguntaron lo de patentes, que es muy importante, porque también la fantasía a veces del usuario es pongo la cámara que tengo en la casa, digamos en la fachada de mi casa, y voy a ver la patente de los autos. Consideremos que lo que dice Nico, que a 12,5 metros, dependiendo del modelo de cámara, voy a ver la patente, viene otro factor que es si se mueve o no el objeto. Ahí tengan en cuenta este punto. Si el auto está estacionado y respeto los ppm que estamos nombrando, perfecto, lo voy a poder ver. Ahora, si el auto tiene movimiento, ahí entran en juego algunos factores como son, digamos, el obturador y lo que es el IR, que ya pasaríamos a cámaras IP, y es ahí donde nosotros con el software que tenemos de reconocimiento de patentes necesitamos modificar esos, digamos, esos factores. Pero ténganlo en cuenta. Una cosa es un objeto quieto, un auto estacionado, quiero ver quién me estacionó en la puerta, lo voy a ver, y otra cosa es el auto que pasa por la misma distancia, pero pasa, digamos, a más de 4 kilómetros, 5 kilómetros, ya van a ver que entre frame y frame, digamos, que uno va haciendo pausa, no ve los números de patente. Así que eso también como aclaración, aclaren siempre esto. Voy a ver la patente siempre y cuando el objeto esté quieto. Si no, ya pasamos a cámaras de IP y otras cámaras como la que estaba nombrando Nico, que están en la ruta, etcétera, donde se cumple esto de los ppm, pero adicionamos lo que es el movimiento entre frame y frame, que podría ser un auto que pasa a 120, por ejemplo, o a más, que ahí sí cambia. Pero bueno, eso ya es un poco más avanzado. Ustedes tengan en cuenta esto. Los ppm los vamos a respetar siempre y cuando el objeto esté quieto. Eso es importante que lo sepan. Y como también para agregarte, Nico, esto, que también consideren la altura. Estas pruebas que nosotros estuvimos haciendo, estuvimos a 1,73, si mal no recuerdo, de altura de cámara. Recuerden que una cosa es entre la altura de la cámara y el objeto, cuando nosotros levantamos la cámara, esta línea va a ser más larga. Entonces, esa distancia, estamos hablando de 3-4 metros, probablemente también se va a reducir respecto a lo que es la distancia. No sé si me explico, si
si me están entendiendo, o sea, la cámara, si la pongo muy alta, voy a tener mucha distancia hasta el objetivo, entonces los ppm van a bajar. No confundan eso, a veces uno mide desde la vereda hasta donde tengo el auto, son 3 metros, pero la cámara la tengo 3 metros arriba, entonces ahí la cuenta se cambia. Ya empezaste a aplicar cosas que me estás adelantando un poco de lo que tenía como preparado para después. Estás desbloqueando Ahí está, usar ¿no? Pitágoras. Dejando intriga. ¿Quién pensó que iba a usar Pitágoras para calcular esto? O sea, cateto, y tengo la hipotenusa, que es la distancia real, que es la que voy a estar aplicando a poder medir acá. Exacto, No sí, sé sí, quién fue es así, el que ¿no? Por el tema comentó de eso de patentes de alta. la distancia, anotale un poroto, porque sí, hay un error ahí, corrigiendo al que está hablando. Sí, nosotros lo que buscamos en este punto era ir manteniendo los ppm constantes, y por eso era que íbamos marcando con los banderines como para que nos dieran los ppm, a pesar de que nos vamos alejando, tener una cantidad de ppm mayor. Esto que estás viendo acá, en realidad a los 12 metros y medio, para que te den esos ppm, tiene que ser 9,6 metros, o sea, entre banderín y banderina hay 9,6 metros, ¿sí? Entonces, no es la cuenta, o sea, no es sobre estos 12 metros y medio, sino que cuando me alejé a los 12 metros y medio, tenía 9,6 de ancho, y bueno, dividiendo 1920 sobre 9,6 me dan estos 200 ppm que vemos acá. Bueno, seguimos. Entonces, ¿dónde aplico estas cosas de varifocal? O sea, si no me puedo acercar con una lente fija, supongamos acá en este caso, en el de la izquierda podría poner una cámara acá arriba, siempre y cuando pueda cablear de alguna forma hasta acá, y desde arriba podría poner una cámara con lente fija, ubicada ahí al lado de la puerta. En este caso, si yo estoy desde donde estoy ubicado ahora como la imagen, no tengo forma de llegar con el cableado hasta allá atrás, y bueno, podría poner desde acá una varifocal, cierro el ángulo, y cada vez que alguien pase por ahí, si es un lugar de visita, cada vez que un auto pase y después siga de largo, si es solamente de paso esto, bueno, podría leer la patente en ese lugar, o identificar si es un paso de gente, bueno, ver esa gente y no tener el ángulo completamente abierto, que pierdo definición, o los píxeles están más distribuidos en la imagen y quiero concentrarlo. Supongamos, si son todas las personas que van a cruzar, quizás lo podría poner acá. Si alguien cruza, mira para acá, o si se viene de frente, bueno, yo quiero reconocerlo en ese punto, una varifocal tranquilamente aplicaría. Lo mismo, todos los lugares que son así cerrados, como pasillos, sería ideal esto de una varifocal, o la opción de, bueno, sí, como hablábamos antes, de una fija, poder acercarla. Lo van a ver también en muchas entradas y salidas de vehículos que están aplicadas las varifocales, pero en ese caso generalmente están puestas abajo, ¿sí? A la altura de la patente. Uno lo hace frenar antes, como decía Lea, no quiero leer en movimiento, sino que lo hago frenar como para que la imagen sea más estable, y entre frame y frame, digamos, que no se esté moviendo, o se mueva lo menos posible, cuestión de que me dé tiempo como para leerlo, digamos, para que quede bien definida la imagen, y generalmente ahí sí se ponen más bajo y apuntando a la patente, o si lo que quiero ver es a la persona que va a estar entrando, la que está manejando, lo puedo ubicar frente al vidrio, o frente, si lo voy a obligar a que baje la ventana, bueno, la ventanilla del auto, que me esté orientando ahí, pero cierro, siempre voy a cerrar el ángulo. En este caso, las varifocales, bueno, aplican a la mayoría de estos casos. Exacto, Nico, perdón, como anécdota graciosa, tuvimos algunos casos en unos barrios que al principio estábamos renegando dónde poner la cámara porque no podíamos captar este movimiento. Y bueno, probábamos modelos de cámara y lo terminamos resolviendo con las cunetitas de plástico, digamos que obligamos a los, ¿te acordás ahí de Esteban Echeverría? Que hacemos frenar justamente los vehículos y logramos el efecto querido. Pero no lo podíamos hacer del lado de la cámara porque no nos daban los ángulos ni nada. Y bueno, o sea que ahí lo terminamos resolviendo justamente deteniendo al vehículo, haciendo lo que freno, o al menos que baje la necesidad, y ahí ya podemos captarlo perfecto. Así que también tengan en cuenta esto, siempre tratar de reducir para nosotros tener mejor captación de esa patente, ¿no? Perfecto. Bueno, a ver qué más tenemos. Bueno, en un principio también hablamos de esto de cómo elegir las cámaras. Bueno, vamos a la información de color, ya de esto dimos un webinar, y para el que no lo vio, vamos a dejar puesto el link. Cámaras de visión nocturna, todo lo que es las cámaras con modelos de sensores Starlight,
me permiten tener esto de que en lugar de que de noche la cámara se pase a modo blanco y negro, no perder esa información de color, de que si pasa una persona por los techos, pasa un auto, quiero saber cómo estaba vestido, o sea, tener los colores, no verlo en escala de grises, sino que tengo la información de color de esa persona que pasó por ahí. Los sensores Starlight, o Starvis lo van a ver en algunos lugares también, Starlight Vision me permiten tener esto, no perder la información de color aún siendo de noche. Hace poco también hablamos también en las cámaras PTZ, todas las PTZ que tenemos ahora, el modelo, la 2390, además de ser POE, que era una de las exigencias ahora para la parte de instalación, lo mostramos en lo que es visualización de noche, tiene mucha más sensibilidad por ser justamente un sensor Sony Starlight, y podemos ubicar esa cámara, digamos, apuntando a diferentes lugares y no perder esa información de color. Si la iluminación es demasiado baja, un día de lluvia, de bruma, algo que le haga como medio imposible visualizarlo a color, bueno, ahí sí la cámara podríamos llegar a pasarlo, o en realidad pasa automáticamente, a modo noche, que es en escala de grises. Pero si no, bueno, eso es lo que tiene de bueno. Todo lo que sea sensores Sony Starlight, vamos a tener esa información de color a la hora, a la noche. Me trabé ahí solo. Bueno, por otro lado, hay veces que se armaron discusiones por decir, che, 2 megapíxeles, ¿qué elijo? ¿Analógico o IP? 2 megas es 2 megas, ¿sí? O sea, la definición que va a tener el sensor, los píxeles que voy a tener para ver en la imagen, para jugar con esto que venimos hablando de los ppm, son los 2 megas y van a ser tanto para analógico como para IP. ¿Qué va a pasar después? Es que depende qué haga con esa imagen, cómo va a viajar esa imagen desde la cámara hasta el DVR, al FIVR o al NVR, ahí es donde voy a empezar a jugar, bueno, a ver cuál es mejor una que la otra. Eso también lo vimos en otro webinar, le vamos a dejar el link. Cámaras analógicas contra IP, ¿qué es mejor? No hay un mejor, sino que cada una va a tener una aplicación. Si me sirve una analógica, y bueno, se va a ubicar una analógica en el lugar, sabiendo todas estas cosas que estamos explicando hoy, sobre todo los ppm, para ver si me va a servir o no. Si va a ser dificultoso llevar, por ejemplo, por bandejas, si hay motores, si hay ruido eléctrico, hay balastos electrónicos, bueno, cosas así que pueda llegar a ver en la instalación que generen ruido, seguramente me voy a volcar a IP, porque ahí ya sé que no me va a afectar a la señal de la imagen, ¿sí? Por otro lado, si ya subimos de definición en cámaras de 5 megas, sí, ya nosotros optamos por dejar 2 megas el tope, digamos, para lo que es analógico, porque eso va acompañado de los balones, digamos, el cable, la calidad de todo eso. Para 5 megas era exigirlo demasiado, entonces nos volcamos ya a IP. Si ya quieren más definición, van a ver que hay cámaras de 5 megas, hay unas ojos de pez que son de 6. Estamos ya preparados y estamos analizando traer otras cámaras de mayor definición, eso está bajo prueba todavía, pero bueno, ya eso lo van a encontrar pura y exclusivamente en IP. Dijimos la iluminación muy importante, siempre que se puede iluminar en los lugares que quiera ver, eso va a mejorar la calidad de la imagen que tengamos, la captación que va a tener de luz, eso va a mejorar en la definición que veamos la imagen de la persona o de una patente. Y después funciones extras que tienen todas las cámaras, tanto analógicas como IP. Esto del WDR, el VLC, AWB, muchas siglas que aparecen que uno dice, ¿y qué es eso? Vamos a ver cómo acceder primero a cada una de esas. En cámaras analógicas, saben que existe el OSD, que es el On-Screen Display. Es decir, yo a la cámara puedo acceder, no localmente, o sea, no tengo unos dip switch o alguna cosita como una palanquita o botones, no, directamente sentado desde el XVR, voy a un menú, voy a poder acceder a la cámara cómodo, o sea, viendo desde un monitor o de una tele, elijo el botoncito sobre el canal que quiera elegir de la cámara, botón izquierdo, me va a aparecer este menú, y esto que dice, está el logo de la PTZ, bueno, se me va a desplegar en la parte derecha
esto, ¿sí? Estos son cosas que se utilizan generalmente para PTZ, pero hay una parte que nos interesa para acceder al menú OSD de la cámara analógica. Cuando elijan ahí, van al menú, el botón este me permite acceder al menú que voy a tener de la cámara, ¿sí? Se va a desplegar un menú en el mismo video que voy a estar viendo. Acá lo que hicimos fue poner la cámara tapada, digamos, para que tenga un fondo negro y poder leerlo mejor, pero si no, sobre la misma imagen que están viendo, se les va a aparecer este menú. Entonces ahí tengo distintas correcciones, ¿sí? de la imagen, tanto del balance de blancos, de la corrección propia, digamos, del sensor, todas las funciones extra que voy a tener, en modo día o noche, puedo setear la cámara como para que quede bloqueada, que quede siempre en modo noche o en modo día, o sea, por más de que baje la luminosidad, que igualmente siga viendo color, obviamente va a haber cámaras que van a ser más sensibles y otras menos, pero se puede bloquear, digamos, desde el mismo OSD. En la parte de video van a tener también muchas opciones como para poder corregir esa imagen. Esto mismo lo puedo hacer desde el DVR, o acá lo estamos haciendo indirectamente dentro de la cámara, o sea, en la cámara en particular. ¿Sí? Acá tenemos el contraste, la nitidez que va a tener la cámara, la reducción de ruido, Digital Noise Reduction. Bueno, tenemos un montón de cosas como para poder cambiarle a la cámara el brillo, la exposición, a veces de cómo toma. Se van a dar cuenta que la cámara está tomando algo, aumenta la luminosidad, o no sé, alguien abrió una ventana o abrió una puerta, entró, se fue. Bueno, fíjense de cómo está tomando esa luminosidad, viene seteado de fábrica que sea global, o sea, toma un promedio de la luminosidad que hay en el lugar y ajusta el brillo y van a ver que la imagen se reduce, digamos, la luminosidad o el brillo de la cámara, o lo aumenta. Eso porque está seteado así, nosotros lo que hicimos así de fábrica, pero pueden hacerlo que sea un punto en donde haga la medición y no en forma global, eso lo pueden setear desde acá. Hay muchas cosas que pedimos que vengan de fábrica porque nos benefician y otras que, bueno, se pueden setear. Acá estamos hablando de las analógicas. Fíjense, desde lo básico de un analógico puedo corregir y puedo mejorar la imagen. La mayoría lo dejan automático, así como viene de fábrica, lo instalé y quedó. Pero bueno, se les va a presentar seguramente algunas veces situaciones donde tengan, no sé, luces de frente, al revés, hay veces que tengo buena iluminación de atrás, pero y termina encandilando el lugar donde estoy midiendo y tengo que jugar con estas configuraciones. Bueno, sepan que existe. En cada manual de cada cámara está, esto no hay que acordarse nada de memoria, no tienen que venir a recurrir al webinar este. Cada manual les explica ahí cómo acceder, que es las mismas imágenes que estamos viendo acá, tanto de las cámaras analógicas pueden tener acceso, es el manual reducido que va a tener, después va a haber uno más explicado que está subido en la web, con ejemplos y todo de esto que significa el VLC, WDR, para qué sirven, bueno, todo eso véanlo, sobre todo lo van a ir a recurrir, digamos, a esta información el día que aparezca algún tipo de inconveniente. En las cámaras IP también podemos acceder a este tipo de configuraciones. En las IP sabemos que podemos acceder a través del NVR o el XVR, depende de donde esté conectado. Tengo un browser accediendo a la IP directa de la cámara, o si no tenemos los programas, el NVMS, bueno, o mismo a través de la app. Fíjense que en la cámara, en un caso de un NVR o una cámara IP, elijo también botón derecho. En este caso elijo el botoncito de la información de la cámara, donde dice ajuste de imagen, y acá tengo las mismas calibraciones, pero más rápidas como para setearlos, y no que tengo que acceder indirectamente a la cámara, sino que ya directamente lo hago desde la interfase del NVR o el XVR, ¿sí? Acá el WDR para activarlo, puedo calibrarlo, eliminación de ruido, pueden jugar con esto. Si ven que la imagen no les convence, se puede corregir hasta hacer que se vea perfecta, digamos, como para lo que pretendían ustedes o el usuario. ¿Ya venimos bien? Perfecto, Nico, muy alineados. De hecho, contesté hace 5 minutos, menos, 2 minutos que vos estabas hablando justo, lo mismo, porque preguntaron si a todos los modelos se le podía cambiar todos estos parámetros, así que contesté exactamente lo mismo, dependiendo de la cámara, ya sea HD, siempre por el OSD, y si es IP, XVR o NVR, o a través de la cámara directamente, así que todo perfecto. Y después también, respecto a justo cuando vos estabas nombrando lo del OSD,
hablaron de la iluminación, que a veces recomendaban, digamos, alimentar desde atrás o desde adelante, y justamente lo que yo le dije que es válido, dependiendo del escenario, que acompañamos, como habíamos hecho, siempre desde el OSD, justamente de dónde viene la iluminación, desde frente, global y todo, o desde atrás, así que todo eso perfecto. Y lo otro que preguntaron, que a 200 metros, lo cual también recomendé, por supuesto, EIP, pero a 200 metros alimentar o a través de coaxil o a través de UTP, pero utilizando 24 volt y después bajándolo a 12, un poquito lo que ya sabíamos de las distancias, que por supuesto que es válido todo lo que hagan mientras funcione, pero bueno, lo ideal ya de esas distancias es irnos a UTP, a 48 volt, que es el PoE, para justamente suplir todas estas caídas, ¿no? Está perfecto. Pero después, bien, perfecto, a medida que vas avanzando vos, vamos en paralelo respondiendo, así que excelente. Bien, 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 me alegro. Bueno, seguimos adelante entonces. Bueno, esto es lo mismo, no se tienen que acordar nada, con cada equipo, cada cámara trae su manual y ahí les va a mostrar un avance, digamos, de cómo acceder a las configuraciones, al menú y demás. Y bueno, las particularidades que tiene cada modelo. Tenemos líneas iniciales, medianas, avanzadas, bueno, hay diferentes. También, ya que hablamos de las PTZ, esto también lo dimos en un webinar de cómo, justamente el anterior mostramos, digamos, los beneficios de instalar PTZ IP frente a las analógicas, sobre todo a la hora de instalarlo. Lo que decía Lea recién, a los 200 metros sí lo tengo que instalar, donde alimento. Bueno, en las cámaras más básicas, donde una lente fija o una varifocal con una motorizada que no tiene tanto consumo, podemos elegir entre cualquiera de las dos. Si es que voy a calibrar una sola vez, puedo elegir una analógica, calibrarlo ahí en forma manual y alimentarlo como sea. Ya si me voy a una PTZ y voy a tener que alimentarlo, bueno, ahí sí, ya la vez pasada estuvimos hablando bastante sobre esto, recomendábamos irse a una IP por el beneficio del PoE, las correcciones que tiene en lo que es caídas de alimentación, sobre todo si el cableado no es tan bueno, bueno, cómo se hace cada una de esas correcciones de caída de tensión, que al subir la tensión de alimentación bajaba el consumo de corriente que tiene, sí, la potencia es la misma, pero baja la corriente que va a estar circulando por el cable, no tenemos calentamiento del cable, no tenemos tanta caída de tensión. Bueno, todos esos beneficios, como decimos, cosas que se mencionaron ya en el webinar anterior, también los invito a que, si quieren, les dejamos el link como para que accedan ahí en el canal y lo vean. En esas mediciones que hicimos, bueno, acá es donde, en el laboratorio es donde se ve un poco los ángulos, las mediciones, las primeras pruebas las terminamos haciendo acá. Para los que nos visitaron ya lo conocen, si no, bueno, este patrón que armamos sobre una de las caras de ahí del laboratorio es justamente para poder hacer este tipo de mediciones. Acá todo lo que está volcado en las fichas técnicas, lo medimos, lo contrastamos, vemos que sea real en todas las cámaras, y justamente lo que tenemos es eso, armado un patrón donde tenemos de un punto al otro, ya tenemos el ancho de la imagen, nosotros lo que nos hacemos es alejarnos de ese lugar y medir el ángulo que tiene cada cámara, tanto en las lentes fijas, lente varifocal, eso es lo que terminamos volcando ahí en cada una de las fichas técnicas. En este caso lo que estaban viendo era una PTZ, también en PTZ, fíjense que las letras casi no se ven, pero bueno, con el zoom, y acá por eso traje lo de las PTZ, es este zoom óptico, que es lo que me permite tener ese acercamiento, que no se degrade la imagen, y después si continúo, o sea, cuando llego al tope de los X que tenga o sea, el zoom que tenga la PTZ, después sí puedo seguir con un zoom digital, pero ya sé que se empieza a degradar la imagen. Bueno, la vez pasada también hablamos esto de poder verlo, no en el laboratorio, donde uno relativamente tiene las cosas cerca y las PTZ vienen como ya preparadas para estar en la intemperie y permitirme ver cosas mucho más alejadas. De referencia habíamos mostrado que tenemos desde donde está la sede central de X28 hasta la torre esta del Parque de la Ciudad, que hay unos 5 kilómetros, uno dice, bueno, che, mirás la hoja de datos y te dice hasta 60 metros, 80, 100, y muchos se confunden que ese es el alcance máximo de visión, y en realidad eso es el alcance de los infrarrojos, o sea, hasta dónde nosotros aseguramos que tengo buena visión
de noche y la iluminación infrarroja. Acá estamos viendo que 5 kilómetros con una cámara puedo verlo, y eso no está volcado en ningún lado, porque en definitiva es hacia dónde veo y la calidad de imagen que tengo, si me va a servir o no. Por eso es que no volcamos ninguno de estos datos. Esto ya va más a la práctica y ver cómo funciona, y lo que sí puede llegar a servirles es el ángulo de visión que tiene. Indirectamente puedo calcular los ppm que voy a tener hasta el lugar. Una cierta distancia, tengo el ángulo máximo que se puede cerrar, y ahí voy a saber, con la calidad de imagen que tengo, los ppm que voy a tener en ese lugar, ¿sí? De noche, cuando fuimos a ese campo donde no tenemos casi nada de iluminación, salvo alguna lamparita que estaba perdida allá en el fondo, y veíamos con una cámara PTZ, en este caso la A2060, se empieza a ver que, o sea, el campo, o sea, cómo ilumina todo el campo de visión que tiene la cámara. Acá estábamos en un X, sin hacerle ningún seteo extra, sin ninguna corrección de imagen, y allá en el fondo, pusimos una cinta métrica, nos fuimos hasta allá al fondo, la cámara decía, por ficha técnica, hasta 60 metros. Bueno, vamos a ver si realmente llega hasta esa distancia. Fíjense que haciendo un zoom óptico, y ahora sí, ya casi que no veo más lo que está atrás. ¿Por qué? Porque la limitación la está dando la iluminación. La iluminación propia de la PTZ, el infrarrojo que tiene, hasta los 60 metros, fíjense que perfecto, o sea, tengo buena visión sin nada de ayuda del exterior. Si quiero ver mejor, lo que podría hacer es, imagínense si a los 60 metros pongo algo, una lamparita, vamos a hacerlo bien ideal, un foquito que sea infrarrojo. La persona que está pasando por ahí no lo vería, y eso me ayudaría a que todo lo que esté alrededor de los 60 metros se pueda ver mejor. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo lo podría llevar todavía más lejos de noche, y la visión sería mucho más que 60 metros, no la limitación que le está dando ahora el infrarrojo propio de la PTZ, ¿sí? Entonces, esto que decían antes de poder iluminar, y si tengo faroles por ahí, bueno, podría aprovechar y poner algo de iluminación infrarroja, o inclusive con la iluminación que tiene el tubito ese que es ya de luz LED, eso irradia en todas las frecuencias, y parte de eso es infrarrojo también, así que podría llegar a ayudar a que la persona que esté cruzando por ahí lo pueda ver mejor todavía que lo que estoy haciendo acá, que es solamente con los infrarrojos de la cámara de la 2060. Acá lo pusimos a Leo otra vez, hacía frío esa vuelta, y bueno, se mandaba sus corridas allá, los medimos, veíamos cómo se compara. Fíjense que acá trae lo mismo, en algo que es reflectivo, se ve mucho mejor, en una ropa o en un jean, ahí donde se absorbe un poco la iluminación, sea iluminación dentro del campo visual o infrarrojo, siempre se va a absorber un poco en la ropa, o por eso generalmente en colores oscuros es que tanto no puedo tener ese alcance, voy a tener que estar más cerca. Pero bueno, era esto, hacer la prueba real de campo, de no en una ciudad, no acá en el barrio, puesto en el campo a ver cómo se ve, sin ninguna ayuda extra, bueno, llevarlo hacia lo lejos. Estamos hablando, insisto, de una A2060, una cámara analógica que no tiene nada que ver con la que estábamos mostrando recién, una cámara IP con sensor Starlight, que es mucho más sensible el sensor de imagen, y obviamente se va a ver mucho mejor que esto. Todavía no hicimos la prueba, recién ahora estamos como retomando estas cosas en el exterior como para poder tener más datos, más material como para poder llevarlo. ¿Qué más tenemos? Bueno, consultas, ¿cómo venimos? ¿Tenemos algo más o...? Bien, no, de esto desde la última vez venimos bien. Bueno, ahora vamos, continuamos con estas cosas que teníamos preparadas, que uno dice, bueno, a ver, ya como medio de moda esto, te voy a desbloquear un recuerdo. Vamos a esto como decía Lea, ¿no? Uno ve para adelante con una cámara, voy a estar midiendo sobre ese mismo plano, y sé que voy a medir desde acá hasta acá, pero fíjense que imagínense que esto está visto de arriba y estoy midiendo en un mismo plano. Si la cámara está más levantada, lo que va a pasar es que voy a estar viendo, supongamos que es esto, está en altura, voy a medir hacia adelante, y también esta distancia va a ser mucho mayor por la altura a la que está ubicada que esto que estoy mirando hacia adelante, ¿sí? Este recorrido de acá hasta acá no es el real que va a estar haciendo la cámara, o sea, la luz que está rebotando sobre la persona, que en definitiva es lo que le llega a la cámara, no va a ser este recorrido lineal, sino que va a ser ese recorrido que voy a tener acá, al menos representado por la hipotenusa esta. En las cámaras
qué estamos usando en una varifocal y demás. Nosotros decíamos que tengo un cierto recorrido y por los ángulos a veces puedo llegar a decir, bueno, saber qué limitación tengo como para poder alejarme de ese lugar y ver si me sirve o no. Una de las cosas que proponía, y esto es como para que lo piensen, y es más, ahora que me empiezo a acordar de la profesora de matemática de la secundaria, ¿no? Es, cuando estaba explicando esto, nadie le daba bola, esto no lo voy a usar nunca, decíamos. Y acá es saber, antes de ir en la instalación, teniendo los datos de la cámara, si me va a servir esa cámara como para visualizar, para utilizarla en ese lugar y si los ppm me dan o no. Si, ¿cómo calculamos nosotros? Hoy en día, esto que mostraba recién, de tener una imagen de fondo y poder decir, bueno, qué ángulo tengo como para poder comparar después una cámara contra otra. Si el ancho de la imagen que voy a tener sobre la que estoy midiendo es un ancho fijo, ¿sí? Puedo decir, bueno, esta imagen tiene tanta distancia. Lo que voy a hacer es, en base a la distancia que yo me vaya alejando hacia atrás, lo que voy a poder calcular indirectamente es este ángulo que tengo acá, ¿sí? Si tengo el ancho este, que es un cateto, esta otra distancia, que es otro cateto, ¿quién es el que me hace la referencia o me permite calcular un ángulo teniendo los dos catetos? Porque si no me tendría que poner a calcular más cosas, podría calcular esta distancia, sería como mucho más complicado. Acá teniendo esa distancia que me di en el fondo, que es una distancia fija, que es la que tengo de objetivo, la divido por 2, tengo un cateto. La distancia que voy a medir, cuánto me alejo, y sigo manteniendo ese objetivo en la imagen, es lo que me voy para atrás. ¿Sí? Si lo hubiese hecho con el seno de este ángulo, es el cateto opuesto sobre hipotenusa. Tendría que medir esto de acá. Si lo hago sobre el coseno de este ángulo, cateto adyacente sobre hipotenusa, también tengo que medir dos cosas. Si ya este ángulo, esta distancia es fija, y lo único que quiero saber es cuánto me alejo, porque esto va a ser siempre fijo, o sea, eso no va a cambiar. ¿Sí? Teniendo el dato de distancia que me alejo, ¿qué cosa de este ángulo es lo que me puede llegar a interesar? ¿Quién es? Al ver quién se arriesga a decir el arco que, o la inversa de qué, de esa cuenta me da el ángulo este. Yo no estoy viendo el chat, ¿eh? ¿Alguno que te tire algún dato o vos decímelo? Por ahora no, pero bueno, no. Yo cuando me empecé a buscar estas cosas y decíamos, bueno, hay que volcar en la ficha técnica los ángulos. Y decía, Ahí puso, trigonometría. ahí está, sí, bien, Adrián, Eduardo, arco tangente, TG, Ahí está bien. Entonces fíjense que con los datos incluso que tenemos en la ficha técnica, son justamente estas herramientas que les estamos dando como para que el que quiera hacer algún cálculo rápido, como para ver si esa cámara me va a servir, el ángulo que tengo, ¿qué me va a servir de ese ángulo? Yo justamente lo que no voy a poder hacer es calcular muchas cosas antes de ir al lugar, pero digo, bueno, tengo la distancia, yo tengo el ángulo mínimo que puedo cerrar con una varifocal, y bueno, ese ángulo que tengo es el mínimo que voy a poder cerrar, ahí voy a tener, lo estoy marcando acá en la pantalla como si me vieran. Si el ángulo lo cierro lo máximo posible, lo que voy a ver es la distancia, o sea, si la persona está parado acá, el ancho, o sea, en metros que voy a poder tener acá máximo como para poder aprovechar esos ppm o no. Cuando empecemos a utilizar cámaras de reconocimiento facial, van a ir a ver que para cámaras de reconocimiento facial elegimos solamente las motorizadas, ¿sí? Las varifocales motorizadas. ¿Por qué? Por esto, porque voy a necesitar cerrar el ángulo, y obviamente que sea autofoco, en ese punto donde quiero hacer la medición. Sí, pero obviamente voy a tener una limitación. Ahora, ¿qué pasa? Puedo tener de 2 megas o puedo tener las de 5 megas. Van a ver que están las dos. ¿Por qué tener siempre de 5 megas, que son muchísimo más costosas, cuando por ahí con una de 2 megas y cerrando el ángulo me sirve? Entonces, por eso es que están todos esos modelos, y los invito a que vean la lista de precios y empiecen a entender, digamos, cómo fue aplicado todo esto. O sea, ahí está incluso hasta explicado un poquito de dónde pensamos como para poder aplicar esas cámaras. Y es esto básicamente, o sea, ¿por qué existen las de lente fija? ¿Por qué existen las de lente varifocal?
¿Por qué están las de Face Recognition con esto de poder cerrar el ángulo? ¿Y qué voy a hacer? ¿Manual? No, dame una varifocal motorizada, donde ya por el costo que es un poco mayor, se justifica eso que sea motorizado, tanto nos incrementa el costo y me hace mucho más simple a mí la instalación en el lugar y la calibración. Una última cosa por ahí es que para el que lo quiera hacer y decir, bueno, a ver, ¿en qué ángulo me quedó calibrado? Para compararlo contra otras cámaras, quizás me sirve eso. ¿Sí? Esto que explicábamos antes, el arco tangente del ángulo que yo, de la distancia que estoy midiendo, o sea, hay una puerta, 90 centímetros, 1 metro, estoy a tanta distancia, ¿cuánto se va a tener que cerrar el ángulo? Lo calculo con esto y voy a la hoja de datos y veo si me va a servir o no. ¿Sí? Si estoy dentro del rango de calibración, supongamos que el ángulo me da, no sé, para esa distancia que voy a estar parado, me da 50 grados. Listo, yo sé que el ángulo mínimo va a ser 34, sí, tengo de sobra calibración con la cámara varifocal esa. Ya sin ir al lugar, estoy sabiendo que esa cámara me va a servir. Si al revés, yo me alejo, me tengo que alejar y me dicen, no, es un hall donde tengo 20 metros hasta la entrada donde es que quiero medir quiero chequear las caras de las personas que ingresan. Y voy a tener que cerrar tanto el ángulo, igualmente no me van a dar los ppm, entonces yo ya sé que la ubicación en ese lugar que me propusieron no va a ir. Voy a tener que buscar algo como soportes de techo, algún bracket desde la pared, y ahí también es donde aparecen los accesorios, ahí se entiende el por qué están esos accesorios de soportes de las DOM, de las bullet, o incluso desde techo que implementamos para las PTZ, y estamos viendo ya de agregarlos para, por ejemplo, las que son las UFO, donde uno puede poner el domito S apuntado con 2 megas, varifocal motorizado, face, y va a servir también para eso de poder reconocer una persona. Ya estamos preparando también material de lo que tiene que ver con face, eso, bueno, lleva bastante tiempo, y poder hacer algo que sea así, útil, y poder mostrarles instalado en distintos lugares. Así que bueno, dentro de, ya les estoy spoileando que lo que se viene es datos sobre eso, ¿sí? Del uso y de funcionamiento de lo que tiene que ver con Face, pero siempre aplicando todo esto que era la base de eso de poder hacer mediciones en el lugar. Bueno, ahora sí, no los aburro más. Lea, contales vos todo esto aplicado, pero ya en instalaciones reales, y cómo lo llevaste a cabo. Bueno, perfecto, Nico, estamos bien. Con la hora estamos un poquito pasados, así que vamos a tratar de escatimar, digamos, un poquito de irnos por las ramas, así que vamos a, que es lo que más me gusta a veces. Pero bueno, básicamente lo ideal es todo esto que está comentando Nico, ¿cómo lo vamos a aplicar? Bien dijo que hay algunas personas que le encantan, digamos, hacer números y ser prolijos en esto, y es recontra válido, y también tenemos que complementar con todo lo que implica ir a hacer un relevamiento, ya sea a una casa, a una empresa o a un barrio, supongamos, ¿no? O un municipio. Tengamos en cuenta que siempre que, digamos, que sea una instalación grande, un proyecto, esto es prácticamente obligatorio. Ahora, si hablamos de una casa o algo, quizás ya tenemos la opción de que sea optativo, pero siempre recomendable. Es un poquito la idea que ahora queríamos volcarles, ¿no? Que lo que vamos a tener es siempre observar el lugar, ver los puntos de interés del interesado, justamente. O sea, ¿qué es lo que quiere ver a criterio el interesado? Muchas veces dicen, bueno, sos vos el que sabés, y ahí te traspasan la duda, y otras veces dicen, no, a mí me interesa ver esto, esto y esto, lo cual, si bien a nivel técnico nos queda como poner una cámara, no sé, en la izquierda, no va a ser útil. Así que siempre tengamos en cuenta estos tips como para los que, digamos, instalan hace un montón de años, ya lo saben, pero siempre está bueno para los que se están animando ahora a empezar a instalar estos tips. Aplica IP, aplica analógico, por supuesto, así que con eso no vamos a tener problemas. Y siempre especificar, que un poquito lo veníamos hablando, el alcance del trabajo al lo que es el cliente. Por ejemplo, la cámara que ponemos en la vereda, ¿se va a ver la patente? Y se va a ver la patente de un auto estacionado, lo que dijimos antes, los mismos ejemplos. O se va a ver si un auto se detiene a tanta distancia. Pero siempre comentar esto, porque si no uno se encuentra con que terminamos la instalación y, bueno, ahora voy a poder ver la patente del auto de otra cuadra. No, vamos a ver la otra cuadra por cuestiones de ángulo, pero no vamos a poder tener detalle de eso, así que eso es importante. Y algo hiper recomendable, que con muchos de ustedes ya lo estamos trabajando más lo que es en la línea IP,
todo lo que es un croquis rápido. Actualmente con el Maps tenemos la ayuda de, por ejemplo, hacemos un recorrido al lugar y con el Maps podemos ver qué puntos nos interesa cubrir. Por supuesto que hay que aplicar criterio, todo esto va a ir acompañado de que cuando llegamos a la casa tenemos una caja quizás en la pared del lado derecho y yo quería poner la cámara a la izquierda. Bueno, ahí será cuestión de mediar con el cliente si le es útil, a nivel técnico también, del lado derecho y ver cómo llegamos con el cable. O sea que eso tenemos que siempre aplicar el criterio. Fíjense algo importante también de los planos, lo que es la importancia del plano, que uno cuando recorre el lugar va tomando distancias, va tomando referencias, pero no siempre vamos a ir anotando, sino cada relevamiento estaríamos 4 horas, ¿no?, en el lugar. Lo cual lo que hacemos es, hacemos un plano, en el plano anotamos las medidas básicas y después vamos ubicando las cámaras. Fíjense que son distintos los programas que yo estoy mostrando, porque a veces se hace con un programa, se hace con otro programa, en el Paint, lo podemos hacer donde querramos. Lo importante es que sepamos dónde van las cámaras y a su vez eso nos va a denotar qué ángulos ciegos podemos tener, ya viéndolo a simple vista. Si una cámara va a estar atrás de una pared, vamos a saber que del otro no vamos a ver, por supuesto, en caso que haya una esquina, ¿no? Y lo que es también importante, la cantidad de dispositivos a poner. Esto en la visita a veces se pasa. Es importante que cuando lo ponemos a anotar, digamos, bueno, necesito un DVR, perfecto. ¿Qué más? Los balones. Y ahí le empezás a anotar, que en un relevamiento quizás no lo anotan. Y sobre todo, en lo que es IP, por eso mixeamos un poquito de cada cosa, lo que son los switch. A veces decimos, bueno, voy a poner 3 cámaras en este lugar. Y quizás mirándolo desde arriba, vamos a llamarle, con el programa o con algún planito, vemos que desde arriba tenemos 80 metros. Entonces, esas 3 cámaras tendría que llevar 80 metros de 3 cables. Lo cual ahí quizás conviene, por ejemplo, poner un switch. Pero todo esto es importante. Por eso es que insistimos, con muchos de ustedes ya venimos trabajando y son muy prolijos, pero eso es lo que agiliza la instalación también, ¿no? Que ni siquiera nos olvidemos una zapatilla al momento de ir a conectar el DVR con un monitor, porque a veces llegamos al lugar y no hay tomas libres, así que es importante eso. Por ejemplo, acá nosotros, como para también algunas anécdotas también, tenemos experiencia de, por ejemplo, este es el Circo del Ánima de Flavio Mendoza, tuvimos que hacer la instalación y ya teníamos la instalación prevista luego de la primera visita. Como en un circo, literal, los cables estaban como están viendo la imagen, porque el circo tiene como si fuese un falso piso, que pudimos pasar todos por abajo. Pero bueno, midiendo nos permitió saber cuántas cajas de UTP llevábamos, si no, digamos, no íbamos a poder tener el cálculo. Las cámaras que iban todas cableadas de un lado a otro, porque incluso fue una instalación analógica, pudimos llevar varias cajas de UTP, entonces cableábamos de a varios cables al mismo tiempo. Todo eso agiliza. Por eso no lo tome como una pérdida de tiempo, sino como una inversión. Esto siempre hace los planitos, miran hacia dónde enfoca, y hay otra visión. Por ejemplo, ¿qué nos pasa? Lo que vino contando Nico. Los ppm, el infrarrojo, que es súper importante, y eso a veces caminando, por ejemplo, en este es un barrio, esto es en Nordelta, no teníamos manera de ir midiendo, en realidad teníamos la herramienta, pero cada cuánto íbamos a poner una cámara. Íbamos viendo dónde pondríamos las cámaras, pero mirándolo, repito, como si fuese desde un dron o desde un avión, ¿no? Estamos mirando qué es dónde estarían las cámaras y ahí podemos orientarlas según cada modelo. Nos pasaba que antes poníamos las cámaras cada 30 metros. ¿Por qué tantas cámaras? Y porque una razón sencilla. De día veíamos perfecto. De noche se complicaba porque íbamos a ver una cámara y la otra, si estaba a 40 metros, ya no la veíamos. Y teníamos 10 metros de ángulo ciego justamente por los infrarrojos. Había manera, las enfrentábamos para que entre ellas se compensen, pero bueno, eso nos daba que tengamos que poner el doble de cámaras. A medida que vamos mejorando la tecnología, logramos que estos ppm que Nico nos comentaba vayan mejorando, es decir, mantenemos los ppm, pero de noche, teniendo una visión color, seguimos manteniendo mejor calidad. Entonces, esto es lo que va ayudando. Por eso les digo, es importantísimo, sobre todo en implementaciones grandes, que marquen incluso las reglas que tiene Maps para medir, decir, bueno, cada 30 metros o 40 o 50 que me da la cámara al IR, voy a poner una cámara. Y ahí no le van a, digamos, no le van a pifiar, y eso es lo importante. Siempre orientativo, fíjense que hay un triangulito, eso es para dónde mirar a la cámara, que no significa que donde termine, por ejemplo, lo amarillo que vemos en imagen, no tengamos más visión. Pero hasta lo amarillo yo me garantizo que de noche voy a ver, por ejemplo. Así que todas estas cosas es un poquito darles consejos, y a su vez que... Bien. Sí. Recién consultaban a ver cómo usabas el Google Maps. No sé si querés dar rápido ahí lo que habías marcado, qué es el Google Maps y qué fue lo que vos agregaste de afuera. Bien, bien. Bueno, eso es bueno. Del Google Maps usamos una herramienta que se llama My Maps, que es, o sea, utiliza la base, es importante, utiliza la base del Google Maps, pero es de Google, pero no es el Google Maps. Se llama My Maps.
Maps. Con ese lo que vamos a hacer es cargar capas, y por ejemplo acá nosotros tenemos recorrido de fibra, hay un montón de capas que las anulé para que no se vea todo, pero lo que tenemos es eso básicamente. Y después las herramientas típicas del Maps, como la reglita, por ejemplo que vemos acá arriba, que la reglita lo que hace es, vemos, bueno, todo muy bonito, pero ¿cuánto hay de acá a acá? Y en realidad terminan siendo 400 metros. Si hay 400 metros, ya sabemos que no vamos a poder llevar un UTP, lo cual vamos a tener que llevar fibra. Bueno, para todo esto ayuda, no me quiero ir mucho para el lado de grandes implementaciones, pero sí que sepan que esto es aplicable, como dije, en un circo que había 15 cámaras o en una casa que hay 4 cámaras. Cuando vamos con la idea de la instalación en la cabeza, pasamos la puerta del cliente y parece que somos toda la vida de esa casa. Eso es importante. Así que, como un consejo, vamos por ese lado. Y algo también que tiene que ver, esto que explicábamos con Nico, la varifocal, las fijas, no pongan por poner, y esto lo digo a nivel, digamos, con la cercanía que nosotros tenemos con ustedes, siempre recomendarles lo mejor, porque analicen la imagen, qué quiero ver, en base a qué quiero ver y qué quiere ver el cliente, elijamos el modelo adecuado. Hemos tenido oportunidades donde se compraron muchas cámaras, por ejemplo, varifocales, y la cámara varifocal se ponía cerca de un objeto y se tiraba terminando todo para atrás lo que es el zoom. O sea que en realidad era una varifocal, pero por el tamaño nada más, porque a niveles visuales estaba funcionando exactamente igual que una fija. Y eso hizo que traslademos al cliente un monto superior, etc. Por eso digo, analicen bien el escenario. Justamente acá, en una boletería, fíjense que teníamos 80 centímetros desde la caja hasta la cámara. Si hubiésemos puesto una cámara varifocal, como la teoría lo diría, vamos a ¿qué queremos enfocar? Una caja. Listo, varifocal. Fíjense que no es siempre así, por eso queríamos acercarnos con esto para que vean que lo que recomendamos es real y no es que vamos a recomendar algo a nivel de decir, bueno, vamos a poner la cámara más costosa para el uso de ver una caja. Siempre miren eso. Por supuesto que si estos 80 centímetros fuesen 1,60 m, porque es digamos, un techo más alto, ahí sí hubiésemos necesitado tener una cámara varifocal. Siempre y cuando el cliente quiera ver, por ejemplo, lo que es la manipulación de billetes, etc. Si solamente quiere ver movimiento, seguimos con una cámara fija en altura. Pero bueno, tengan en cuenta siempre todos estos datos. Algo también importante de la cámara bifocal es que siempre voy a sectorizar, justamente como decía Nico, escenas donde quizás muy cercanas no la podría tener. Esto también es importante. Cuando yo me voy alejando tengo una visión más clara. Quizás alguno sea aficionado de la fotografía y sepa lo que es una cámara reflex. Cuando uno saca una foto a distancia, pero acercando el objetivo, logra una foto, digamos, superior a lo que fuese esa misma foto sacada de cerca, que donde no tiene cómo enfocar, o si enfocamos para arriba, va a quedar, digamos, si queremos sacar a la Torre Eiffel a 20 metros, va a salir la Torre Eiffel con un ángulo extraño, ¿no? Por eso les digo, siempre tengan en cuenta qué quiero ver, de dónde lo puedo ver, y en base a eso elegir la cámara adecuada. Por supuesto que en eso de la PTZ nos abre un montón de panorama, como justamente vimos, de tener varios tipos de cámaras en una, por decirlo de una manera. Hablando justamente de escenario, valga la redundancia, lo que queríamos enfocar parte del circo era el escenario. Entonces, ¿qué sucedía? No teníamos, por cuestiones que hay acróbatas, etc., no teníamos algo a 2 metros del escenario para enfocar con una cámara. Y fíjense el efecto que logramos poniéndolo a algo de 30 y pico de metros, digamos, alejada del escenario con una cámara varifocal. El objetivo era ver el escenario. ¿Qué es lo que vemos? El escenario. Además, si queremos ver la tribuna, bueno, se ponen cámaras periféricas que miren, digamos, desde otros enfoques la tribuna, pero siempre tengan en cuenta eso. Por eso, más allá, nosotros justamente elegimos el webinar para hoy, después de haberle contado lo de las PTZ, después de haberle contado lo que es un sensor Starlight y todo, para que elijan dónde quieren ver, cómo lo quieren ver, y en base a eso elijan el mejor modelo, o exijan a nosotros decir, bueno, mira, me falta tal modelo, necesito algo, y poder trabajarlo en conjunto. Así que eso es lo que sea, digamos, lo que es importante. Y bueno, quería compartirlo con ustedes, parte de lo que ya dijo Nico, no me puedo extender mucho por el tema del tiempo, pero no sé, Nico, si hay algunas dudas o consultas respecto a estos ejemplos. No, todos atentos. La verdad que bien explicado. Estábamos todos ahí viendo cómo aplicar todo lo que veníamos viendo de antes. Exactamente, es importante eso y como les dijimos, tengan en cuenta todas estas consideraciones al momento de poder directamente hacer digamos, un proyecto.
Así que ahí no sé si me están viendo, que veo que se me... ¿Ahí me escuchás, Nico? Sí, 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 se ve perfecto. Ah, perdón. Ah, porque se me había... No estaba viendo justo yo... No estaba viendo justo lo del Zoom. Pero bueno, de mi parte queda despedirme y agradecerles a todos por el tiempo brindado, como siempre. Así que cualquier cosa tienen el teléfono y el mail de soporte cámaras para comunicarse con nosotros y estamos en contacto. Así que muchísimas gracias por el tiempo prestado. Bueno, no agrego nada más también. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima y les dejamos después, una vez que esté subido el webinar, los links a todos los lugares u otros webinars anteriores que estuvimos mencionando también. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias.